Me- Hay muchas cosas que han pasado hoy. ¿Ah? Se han anunciado jugadores. Por ejemplo, ¿por qué vamos a empezar? Oficializaciones. Matías Fernández oficializado en Colo-Colo, presentado ya en redes sociales. Así es. Mucho tiempo lo vieron en la Ahí selección. Tal como adelantó Moza tras la reunión de hoy. Sí. Y por lo dicho por Moza, pareciera que era el que Ortiz había dejado primero en la lista como lateral derecho, por sobre Sí. Salinas. Sí, A ver, ¿qué Yo dijo ahí- Moza? atención. Pondría signo de Yo interrogación ahí, también, ¿ah? porque me llamó la atención. ¿Qué Porque dijo? por Salina hay que pagar. ¿Qué dijo Moza? A ver, Ahí esto está. dijo Él queda libre, ¿no? Aníbal. Libre. Hoy día uno de esos puestos ha quedado aprobado por el directorio y es la llegada de Matías Fernández como lateral derecho por la temporada 2026 al equipo más grande de este país. Solamente por una temporada. Sí, tiene una temporada y después tiene una cláusula que si se dan ciertos tipos de cosas podría renovarse para el año por un año más, pero en estricto rigor es un año con un año más de si se cumplen ciertas condiciones. Sí, bueno, nosotros teníamos alrededor de 5 alternativas, después de esas 5 alternativas bajamos a 3 alternativas y esas son las que le hicimos llegar a nuestro director técnico y le dijimos y le pedimos que los clasificara por el número 1, el número 2 y el número 3. Y el número 1 para él era Matías Fernández. ¿Ahí se cierra el lateral derecho? Ahí se cierra el lateral derecho, con la única diferencia de que vamos a traer a repatriar a nuestro querido Jason Rojas también, que va a ser el segundo lateral derecho. Jason, que hizo una buena temporada en La Serena. Estuvo en La Serena Jason Vargas. pero No tuvo una terminó gran jugando. temporada. No, terminó suplente. ¿Qué dice Jason Vargas? Jason Rojas. Jason Rojas. No fue una buena temporada de Jason Rojas. Sí, pero con la necesidad que tiene Colo-Colo. Rango Ramírez. No, espera. No, pero es que Espera, tiene un buen para. un Con la deporte, necesidad, con las derecha. necesidades que tiene Colo-Colo hoy de cubrir puestos en defensa. acuerdo. Centrales, lateral por Estoy de izquierda. acuerdo. Ya con un lateral por derecha ya basta y sobra. Pero Yo estoy de acuerdo. con ese rendimiento. Pero va a ser alternativa. No, pero mucha gente, yo creo, o sea, a mí, en mi gusto personal, yo creo que era más para este Colo-Colo Salinas que Fernández, pero me imagino que lo que primó es que Fernández queda libre y por Salinas había que ir y pagar y que hoy Colo-Colo tiene poco presupuesto, entonces verdad. he escuchado mucho que Colo-Colo necesita 2 laterales derechos porque se fue Isla y Opaso. Yo creo la prioridad, o sea, ya con un lateral, ahora la siguiente prioridad es encontrar centrales o un central por lo menos. Exacto. Después, bueno, si vende algún jugador, podrá ir a buscar otro Ahora, lo que futbolista valoro como un es- segundo lateral derecho. Fue un mal año de Jason Rojas. No, terminó suplente en La Serena. Un equipo que terminó peleando el descenso. Sí, Fue mejor su paso por Unión. por Unión. Por Unión Sí, Española. anduvo mejor ahí. Pero por lo menos valoro el hecho de que fue a buscar oportunidades afuera Sí. y no que se quedó siendo suplente. Anduvo mejor en Unión. Sí, sí. Y era innecesario traer a Salinas y además a Matías Fernández. Los titulares. O sea, tomo el punto, en un contexto ideal uno dice, se va a Paso y Isla, buenísimo que llegue Fernández y Salinas, pero el presupuesto no es ilimitado. No va, o sea, no va. Yo creo que es más importante que Colo-Colo vaya y no sé, Salinas costaba $500.000, ponga $500.000 en un muy buen central, que Central. en otro lateral derecho. Central zurdo, como dijo Moza, que es la prioridad ahora. O sea, que pueda jugar por... O sea, no, Que pueda jugar por necesaria- izquierda. claro, No no necesariamente, necesariamente siendo zurdo. ¿Qué Posible me saldría decía de la Pepe U. Sone que estaba escuchando a mis compañeros? Números de Matías Fernández del 2025 en Independiente del Valle, donde terminó jugando con línea de 4. Sí, terminó siendo lateral... Jugó casi siempre carrilero igual allá, pero es verdad que Sí, terminó porque él se va con Anselmi. Anselmi es el que se lo lleva. Claro. 42 partidos, 4 asistencias. Jugó bastantes partidos en Independiente del Valle. Fue campeón de Ahora, la Sudamericana. Matías Fernández igual es más ofensivo que... Es más carrilero que lateral. Era delantero, es Juega con más De ofensivo. hecho, no rompo ningún off. De los famosos desayunos con Berizzo, nosotros estuvimos. Y era tema que ese día, o sea, que en ese momento no nominaba a Matías Fernández, que andaba muy bien. Y le preguntamos ahí. Y él lo que respondió es que para él Matías Fernández era carrilero, que le había visto todos los partidos y que él lo quería de carrilero y que lo consideraría cuando el equipo juegue con línea de 3 y él juegue carrilero. Pero para línea de 4 él prefería otros jugadores que consideraba más especialistas en línea de 4. Más defensivo. Bien. Ahora Bueno. igual terminó jugando en línea ¿De lateral? 4. Sí.
Sí puede. Sí, jugar sí, y lo Sí, puede hacer. obvio. pero Es buen se jugador. adapta nomás. Con, si no me equivoco, es Miguel Ramírez el que en Wander, Wander lo lo hace hace jugar de lateral derecho. Sí, porque él era puntero, ¿no? O más 8. Jugaba más adelante. Juega de lateral el volante. Bien, en un acto de... Bien, usted júguelo por sí mismo. Hay una comparación que propone la producción. Francisco Salinas Tiene 8 versus goles. Jason Rojas. Tuvieron la misma cantidad de asistencia. Eso es bueno. Mira, y siendo... Pero para mí esta comparación debería ser con Matías Fernández. Claro, al revés. Salinas con Ah, Fernández. claro, ¿por No qué con Jason con Rojas? Jason. ¿Por qué Jason Rojas? Porque el que se decidió según la producción, No, pero... Colo-Colo. No, pero porque no tiene plata. plata para dos Claro. laterales derechos. Y los dos titulares, ese es el problema. ¿Es verdad eso? Traer un titular y uno que lo Son, acompañe en el de fondo, atrás. dos Si no, tener titulares. un titular en el banco. Bueno, y en la defensa va a ser lo mismo los centrales. O sea, va a contar con Villagra, Saldivia y el que llegue. Tendrá que echar mano a Gutiérrez, Es que se a Bruno concentra en el Rojas, equipo. a Yo de- Rojas. De los Alan Saldivia, es lo que dijo Moza. También. Claro, se le concentra tiró en el ahí un equipo, poquito. Un pésimo año de Saldivia. Pero le tiró Moza. Sí, Moza le tiró. Ahora, Saldivia va a ser el encargado, se supone, de ser La el noche. líder, además de su juventud, Joven, el, pues, claro. el líder de la defensa. O sea, con Villagra, quien más. Pero más ahí joven. yo me encantaría preguntártelo a ti. Se habla mucho en las defensas que hay un Sí. 1 y un 2. Un jugador mucho más que no solo tiene voz de mando, no solo tiene más personalidad, sino que está muy involucrado en el partido que está jugando su compañero de saga, muy metido en qué pasa con los laterales, achique defensivo. Y yo creo que Colo-Colo no tiene un 1. El 1, sí. Y que los comparto con- jugadores que están sonando me parecen muy buenos, como Nicolás Díaz y Juan Ignacio Díaz, pero ninguno de los dos lo veo como... Ahora- creo que le llora a Colo-Colo Un patrón. un Sí, uno, líder, un uno, patrón. un líder, el que está metido en la línea de 4, el que... El que te saca el equipo. cuando Barroso. te Sí, Yo sí. creo que en la U, por ejemplo, es Matías Saldivia. sale. Sí, absolutamente. Comparto No es totalmente. Calderón. Por ejemplo, En la Católica, Ampuero, que uno Claro, puede decir. sí. pero por ejemplo en la de- U de de ese San perfil. Paoli estaba, me acuerdo, estaba Marcos Es Pepe. un buen Sale, ejemplo. Osvaldo, eso. Osvaldo, un buen sí. ejemplo. Y Osvaldo. No había un... hay que pegarle un palo Sí, para que hablaran y los línea- tres. metía en bueno. línea de 3. Sí. Pero ¿cuál de los tres hablaba menos? Entonces era como... No, es verdad. Sí, pero tenéis, Sí, tenéis sí. tres tipos que Tenían sabían. no sé, telepatía. Osvaldo no era lento jugando de último. No, Marco pero- por arriba te mataba. Sí, no, o sea, no, Pepe tenía ahí salida con O sea, por la extraordinaria la izquierda, defensa. jugando Por eso bien. te digo, o sea, para mí, si no es la mejor defensa que Juan Mía ha hecho con el palo. Sí, sí. Pero no había un patrón, un líder ahí, ¿no? Decís tú. No, pues, eran los tres parejitos. No, en cuanto sí. En cuanto a Personalidad. características, Ya, personalidad. pero jugaba muy bien. El problema Sí, con Colo-Colo sí, no muy es que... O sea, hay falta de liderazgo y juega mal. Son O, las dos cosas. en la mala, en el momento malo, es decir, pues, muchachos, ordenémonos, no nos hacen goles, Sí, nos claro. paramos, los volantes vengan acá, cerquita a nosotros y nos ordenamos. Sobre todo porque además yo creo que tiene un arquero con personalidad, de lo contrario no podría jugar en Colo-Colo, pero tampoco es que perfil de arquero que está todo el tiempo hablando y hablando y hablando. O sea, yo creo que una muestra potente de eso es que muchos de los goles fueron porque no volvían los laterales. Y eso principalmente es responsabilidad o de uno de los centrales o del arquero que los putee para que tengan ese regreso. Sí, a mí me dejó muchas dudas Colo-Colo defensivamente. con Mucha. Ortiz. Fue su gran déficit en el año, Manu. Yo te diría que Colo-Colo empeoró un poquito respecto a la época Almirón. Sí. Sí, mucho. No sé si mucho, pero un poquito. Que la cantidad de goles que le hicieron. Lo Pero que pasa es que se paró de manera muy ambiciosa y creo que no tenía los jugadores para Pero es poder- parte de lo que ofreció, pues, Manuel. O sea, si dice una cosa, si ofrece una cosa y después Sí. entra y se tira Ahora el equipo atrás. Colo-Colo cambió su sistema. O sea, Claro. a ver, defensivamente se vio afectado y para mí ofensivamente igual. Para mí un Zavala en su momento, en el buen momento que tenía un Colo-Colo, el Colo-Colo campeón, cada vez que Zavala entraba era una solución, pero después el sistema lo tuvo que cambiar, jugaba doble 9, línea de 3, el 3-5-2 y Fue obviamente jugaba llamativo sin que extremo. es memorable, de los partidos memorables del año de Colo-Colo, Zavala es el protagonista, que fue Sí. en Bucaramanga. Bucaramanga que lo terminan Que entró en desde el segundo ingreso. tiempo y jugó Ahora, muy bien. igual los laterales, Manu, con Ortiz se vieron mejor, encuentro yo, ofensivamente, no defensivamente, porque se posicionaban Sí. mucho en campo rival Mejoró. y fueron más incisivos en sus llegadas por banda. El retroceso Pero el retroceso, complicado. claro. Es Queda que la creo que los liberó a los dos al mismo tiempo.
Que eso algo no lo hacía Almirón. Alan Saldivia no jugó mal de lateral. No, de hecho jugó un... Que ahí hay otra. ¿Te acuerdas jugó el clásico con la El U? clásico lo Jugó juega muy bastante bien. bien. Tuvo una jugada como un gol. Y por Copa Libertadores igual jugó un partido de lateral Pero, derecho. Digo, pero pensando- sería para defender. Pues, No, no, pero digo, se te Por si te falta dada uno. la urgencia. Yo como que se habla mucho de la derecha y la izquierda se habla poco. Y a Bimber le tuvo un año difícil. Bajo. Sí. Riquelme entiendo que no sigue, ahí tiene. Tampoco es que tenga tanto. De hecho, Saldivia se alcanza a recuperar el partido en El Salvador cuando se lesionan los dos laterales, ¿o no? Estaban en Sí, el sí. banco. Sí, Que ahí sí. podría haber jugado Saldivia, Sí, pero ¿no? no, venían no un había poco jugado. minutos. Sí, sí, Claro. era Pero poco. haber O sea, jugado no más de había manera jugado. defensiva, Venía de una lesión larga. pensando más en aguantar un resultado allá. Pero Colo-Colo había mejorado, venía de ganar 3 partidos, le habían convertido poco, o nada, creo que no le habían convertido. Finalmente terminan siendo errores individuales Sí, que en El Salvador sí, lo también. terminan Sí, pero igual condenando. tuvo 2 partidos Colo-Colo donde debió Cobresal. ¿Haberlo perdido? apretar más los dientes. Ah, apretaron así. Y, Pero le ganó, perdón, le ganó a equipos que están en la parte baja. Sí, sí. bueno, La Calera, siempre, Iquique. siempre que hablamos de esos, Ñublense y la Unión. Ñublense, claro. siempre que hablamos de esos triunfos, creo que el análisis fue prudente. O sea, bien, sí, pero ojo que es Iquique, ojo verdad. que es La Calera. Como que- Acuérdate el partido contra Unión, Colo-Colo zafó por... Primer tiempo, por- Bueno, gol, con Limache se lo termina empatando, Limache. Gol. Sí, pues. Lo cerró, Nacional. pensó que lo tenía ganado antes de tiempo. Increíble. Bueno, ¿de Colo-Colo algo más? Nacionals. Siguiente. Next. Tuvo un lapsus Moza. Sí. Pero bien, ¿Por qué? para apretar un poquito. No, que dijo que Habló de Matías De Saldivia... Matías Saldivia. Por eso te digo, apretando un poquito. ¿Pero qué Sí, fue lo o sea, que dijo literal? Ahora, Se equivocó de Saldivia. Sí, dijo Matías Saldivia. que se No, bueno, enfoca. Alan. Ah, no, pero Johnny dice de que habló de Es que eso es un buen tema. de Saldivia. ¿Pero qué dijo? El Antes de defensor pasar a central. Vargas, un buen tema. ¿Qué dice? que ellos confiaban en Alan Saldivia, que iba a ser jugador de Colo-Colo, salvo que llegue una oferta, pero Hay que hablar con él. hay que hablar con él, que ojalá esté concentrado en el club, Que tenga la cabeza que en el tenga club. la cabeza en el club. Y no es que el presidente diga eso No, es por algo. por algo. Sí, para mí el rendimiento de él ha bajado mucho desde esa lesión hace 2 años, hace año y medio. Ha bajado, no volvió a ser el mismo. Yo creo que desde su Violento. renovación y luego desde que lo vinieron a buscar. Puede ser. Se relajó. También- ¿cierto? Y Empezó a también con la disfrutar. partida de Falcón. Falcón. Ahora es un gran tema, lo dice su presidente, pero la realidad es que el encargado de eso es El en técnico. su momento Almirón Claro. y hoy día Ortiz. Mm. Así como seguramente tendrá que hablar con Vidal Pero en un momento, tendrá que hablar con... El discurso respecto al comportamiento fuera de la cancha, que uno lo puede interpretar así también, como que empezó con Ortiz y que cambió también Moza, o sea, que no se Sí. refería a esto. Sí, hicieron Sí, ¿no? hicieron un- Como un que hay cambio, un- una- hay una alineación, creo yo, respecto a lo que significa ser un jugador de Colo-Colo. Exigencia. Un deportista, Manuel, más que nada. Ah, un deportista, claro. sí. Lo O cual sea, está bien, yo creo. sí, sería Romario, compadre, Pero- 4 pero- goles por partido. Pero eso que lo claro. escuchaste, vos lo entendiste porque estaba desconcentrado Sí. con posibles ofertas o porque estaba Todas las anteriores. le da a Yo entender creo otras Todas las eso anteriores. es muy difícil interpretarlo, claro. Pero se rumoreó a principio de año, ¿te acordás? O mitad de año, que había cambiado después de la renovación, no sé, que había... Entonces yo creo que puede ir por los dos lados. Pero ¿sí? yo creo que la autoridad le tira un Pero así correctivo, todo, sí, digamos. pero así todo eso yo encuentro que tendría que haber sido más en persona, Sí, también. ¿o no? Porque de Absolutamente. una u otra Quizá ya- forma- Es que de igual, una u otra forma igual ya no está sabemos si exponiendo. tuvieron una conversación. Quizás la tuvieron internamente y es por eso que lo dice. Pero Pero tampoco está Pero bien es que lo digan, Moza sí, habla sí, sí. siempre habla así, las cláusulas del técnico Ortiz también las dijo. es que hay varias cosas Moza que es es muy como, honesto, nomás. no sé si es el momento adecuado que lo digan, pero es decir, no fue la primera, la segunda, la tercera. Yo creo que eso queda para un entrenador que en algún momento irá... Yo creo que hay un cambio de estilo en Moza, puede ser, ¿ah? O sea, Como más de... Más honesto. más empoderado, digamos, del cargo de presidente de Colo-Colo, que es tiempos difíciles donde todos tienen que estar alineados con los objetivos. Se llame Arturo Vidal, se llame Alan Saldivia, se llame Fernando Ortiz, pero lo veo como menos condescendiente, digamos. de acuerdo. Y quizás menos cercano. No tan amigo del... Que es como Obviamente, tiene que ser. mantener esa cercanía sí, pero bueno,
Ojo, soy el presidente, no. Tal O sea, vez la yo- cercanía, pero Que yo creo que la cercanía... Esta es mi opinión. Debe estar muy decepcionado él por De muchos. de muchos. Seguramente. Sí. Mi opinión, que a ver, no lo juzgamos por si es buena persona o no, lo juzgamos por cómo preside a Colo Colo. Yo creo que él es una buena persona y él no puede falsear ser buena persona, o sea, pero es verdad lo que ha marcado Marcelo, tiene que mantener la distancia que le requiere el cargo. Es no sé, en cualquier organismo, en la máxima autoridad, siempre está la anécdota de que Federico Valdés, cuando San Paoli lo llamaba para saltarse a todo, Federico Valdés le decía, Jorge, no tienes que hablar conmigo, esto lo resuelve o con el gerente deportivo o con el gerente general, tienes su número. Sí, claro. Y así tiene que ser. Así es. Para algo hay un gerente deportivo, para algo hay un gerente general. Totalmente. Sí, Exacto. Sí, está bien que Colo Colo se ordene. Además que, bueno, este año fue un caos. Y yo creo que Moza, que le puso mucho corazón y quizás no tanta cabeza a muchas de sus decisiones, porque no creo jamás, o sea, podré criticar a Moza en muchas cosas. Pero si hay algo que creo que le creo realmente es que él busca lo mejor para Colo Colo, Sí, que es mejor para el no equipo. hay duda de eso. Totalmente. Mucho Colo Colo. No hay ninguna duda. Que cuando pasa algo malo realmente le afecta. O sea, Oye, y viene de todos lados, Manuel, que el tipo bueno, uno, es muy honesto y segundo, es muy buena persona. Todas las personas que han trabajado con él, son Totalmente. los mismos comentarios. Y- Más allá de sus salidas de madre, de que se le sale el hincha, Sí, todo sí, eso, sí. pero el tipo... Por lo mismo, yo creo que él lo hizo como muy de corazón todo, Sí. y el resultado debe haberlo decepcionado muchísimo, porque cuando uno confía en las personas y le da cierto margen y como que ya, todo lo que queráis, compadre, vamos, uno espera que también... Una respuesta, claro. una Ah, respuesta. el rendimiento ya no depende de Moza. O sea, No, era el no. equipo más caro que había, con buenas contrataciones, pero ya depende del técnico y de los jugadores. O sea, el Yo creo, rendimiento fíjate, fue muy bajo. voy más allá. Yo creo que Colo Colo se salva este año de no hacer un papelón histórico porque hubo equipos muy Muy malos, malos, sí, muy sí. malos. Este año hubo equipos realmente como La Calera, como Ñublense, que en un La momento Unión. votaron casi prácticamente. Claro. De mitad de año. Que se salvaron con la primera rueda. Claro. digamos. Sin contar, estuvimos viendo, Calera hace no ganó poco más. estuve viendo los equipos que descendieron. Te digo, 28 puntos terminó Colo Colo. Sí. Habría estado peleando el descenso otros años. O sea, le tocó un torneo donde hubo un equipo que ganó muchos puntos, donde hubo un grupo de equipos que ganaron muchos puntos también, porque fíjate que Católica, por ejemplo, que salió segundo, habría sido campeón el año que Huachipato salió campeón. O sea, hay veces que los puntos se distribuyen Sí, más. claro, En este de caso, distinta Colo Colo le manera. tocó la suerte que hubo muchos equipos que estuvieron mal, muy mal. Entonces, sí, octavo, una pena no haber ido a la Sudamericana, pero no hay que olvidar, el año fue un desastre. Colo Colo jugó pésimo muchos partidos, con un plantel carísimo. Y yo digo, bien hecho el plantel, porque fue a buscar jugadores jóvenes, trajo un jugador por puesto, líneas. fue a buscar el mejor jugador de la Liga Argentina. Jugadores por línea. Sí, después no funcionaron muchos de los refuerzos, pero trajo a Vegas del fútbol mexicano. Méndez, A los Alarcón. volantes, a Alarcón, Aquino. Méndez, Sí. que cuando se van eran figuras Jugadores del de fútbol chileno. selección, nos está llamando... Sí, pero ahí lo único que podríamos cuestionar es la talla de Salomón Rodríguez. Porque Sí, yo creo bueno, que pero- faltó, porque era la apuesta más cara. Era una apuesta, claro. Y faltó el ojo a haber sido un poco más. Pero buscar anda a saber más. tú, Rambo, si ese gol con fortaleza la agarra mejor con el borde interno, la clava en el ángulo, quizás le abre el arco. le cambiaba toda la perspectiva. O sea, también yo no creo que sea un jugador absolutamente inútil, tuvo un mal año nomás. Pero el punto es que se hizo el trabajo. O sea, Colo Colo... Sí. Y ahí donde yo siento que Moza hubo un momento donde está el cambio que dice Gonzalo, que dice, ¿sabéis qué? Me decepcionaron a todo nivel, a todo, entrenador, jugadores caros, refuerzo, y ahora vamos, bueno, si sigo así, esto no va a ser, y cambio de actitud. Es que yo, claro, muchas veces lo hemos hablado entre el jugador y yo creo que los que estamos acá, el jugador igual es jodido en eso, cuando te dan mucha confianza y si no eres muy claro en esos temas, te subes por el chorro y te termina pasando por arriba el jugador, el director, si es que tiene una cercanía mayor, Rambo, pero como ¿sabes le qué? pasó con... Yo creo que ha sido siempre, y eso de que don Aníbal Moza, obviamente uno siempre es del hincha y todo lo que hace lo hace por y para Sí, Colo Colo, eso no absolutamente. tenemos ninguna duda. Pero también creo que tiene una responsabilidad porque se saltan roles totalmente. Claro. Y eso es donde él, como presidente, tiene que, bueno, lo que contaba Gonzalo, bueno, tendrá que, hoy día, por ejemplo, lo vemos siempre, no a Gerente diario, pero siempre... técnico. Esto es una conferencia para gerente que, técnico. para que salga el gerente técnico a hablar. Morón, pues tendría que haber hablado Morón. Porque en la mala,
Le caen a él. Su primera defensa, bueno. Ahí Claro, el pero ahora director todo le caen a deportivo, él. el gerente, claro. Y También en algún debería momento, y en algún momento, en las malas contrataciones, se tiene que ir el gerente. No nos saltamos la crítica hacia Claro, Aníbal Mosa, lo que pasa que va y pero llama a un jugador. no sé uno le No lo quedan dudas. escuchamos hace un buen tiempo. No lo Bastante. escuchamos, por eso, ¿qué responsabilidad tuvo en los fichajes? No lo sabemos. No claro. sabemos, ¿no? Pero- Porque, por ejemplo, a uno no le cae duda que Uljuasic, por ejemplo, en Católica le podrá gustar a alguna Bien gente. o no, Pero Uljuasic con el entrenador y en concordancia con el directorio acuerda los refuerzos. A uno no le cabe duda que es así. Es que yo creo que ahí es donde se come el personaje Aníbal, que son tantas subancias, como decía la otra vez un amigo periodista, es lo que necesita, es como si necesitara cariño, aprobación de la gente. Por eso él le gusta ser amigo de los jugadores, por eso le gusta salir en pantalla, para recibir ese cariño de la gente. Pareciera que eso necesita, porque se expone en demasía y innecesariamente. Porque como bien decía Jara, esto es una declaración que quería dar a Daniel o el gerente, cosa que no todo le repercuta a él. Él debería tener una Exacto. distancia alejado de esta situación y aparecer en momentos ya de mayor dificultad, pero no siempre. No se puede exponer tanto. Ojo que la exposición de los presidentes de Colo-Colo, de la U, están al nivel del presidente de la República. Entonces, Absolutamente, pero no puede estar en todas, Johnny. Si a eso voy yo. por eso, a eso mismo voy, pues entonces es un desgaste muchas veces que Claro. es necesario. O sea, uno por eso tiene que derivarse, lo que hablábamos el otro día, Manuel. Para que a Colo-Colo le vaya bien, tienen que respetar los roles. Está el presidente, está el gerente técnico, está el entrenador, están los jugadores, abajo de toda esa línea de mando. Y si no es así, van a seguir teniendo problemas. No puede el futbolista pararse a dar instrucciones el que sea más que el propio entrenador. Pues. No. Entonces, ahí ya estáis cambiando los roles. Entonces, yo creo que por Bueno, eso muchas fueron los cosas principales creo que puntos van a de la cambiar. mala Termina Colo-Colo. Johnny hablando de fútbol, que es lo que menos saben. También. pues. Es el tema. Y le pasa al de la U, le ha pasado al de la Católica. Entonces empiezan a hablar algo que no saben y se equivocan. Y para eso está un gerente deportivo que es Morón, que es ídolo de Por último, Colo-Colo, tiene años de y experiencia es lo en el que dice fútbol. Que saben de Gonzalo, fútbol. ¿quién sale a hablar de fútbol? Yo. ¿Por qué lo contrataron? Por esto, por esto y por esto. O en la ¿Por qué no llegó Yo, Salinas? Por esto, por perdón, esto y por Toby, pero no estoy de acuerdo que en Católica Juan Tagle salga a criticar las decisiones del entrenador. No, pero habla de fútbol de repente y se equivoca. Cuando habla técnicamente... No quiero defender a Juan Tagle, No, cuando que habló parezca esto, pero creo que él Futuro presidente habla de la de... NFB. Él creo que hace... Son cuestiones más institucionales. Quizá de repente cuando Sí, siente eso, que por algo eso le te digo. perjudica al equipo, pero no se pone a analizar la cancha, nunca lo he visto por lo menos. Siempre No, sí, dijo marca nada, siempre marca se el ha equivocado límite. poco, pero cuando habla de San Pedro que fue un pase y se equivocó San Pedro. Si no fue pase, le pegó al arco y le salió un pase. Entonces, No, bueno, son cosas pero son- puntuales que no tiene que hablar Sí. porque no queda bien parado. No, pero creo que el Ahí rol se enojó con el el bicho. rol del en general, Me enojó conmigo que también. lo que pasa que qué equipos en realidad tienen exposición son 3. Después Claro. hay otros Sí. equipos como Palestino. que vino Matías Claro, Cerda él acá. va acá. Matías Cerda hace mucho rato desde gerente técnico. Y Ha que hecho muy bien la obviamente pega. no tiene la caja de repercusión. No tiene la casa, pero ese equipo se respeta los roles. El presidente ¿Huawei? Huawei no le pasa por encima a Cerda y Cerda trabaja con el entrenador y así Palestino lleva ¿Quién es el consistentemente presidente del Everton? el presidente. Que ha tenido mucho cambio y ahí hubo un momento que había como 3 presidentes. Había 2. Uno que era como... Bueno, está Dalsazo de gerente, ¿no? gerente Sí, está, pues ahí Es está. porque Dalsazo. La figura de Alzazo, porque la presidencia. está Pero el con grupo México. Pachuca te ofrece, Claro, te Pachuca. te ofrece, Pero Alzazo es coordinador, envía... gerente, presidente, arquero, a veces cuando falta uno. Lo mismo que en la Unión, por la figura presidencial no está, pero está PF. Sabino, ahora está Luis Pavel. Hay como jueguitos gerente. donde uno agarra un cofre dorado y ese cofre tiene 10 figuritas. Y las 10 figuritas a veces pueden ser de plata, de oro o platinum. O vienen mezcladas. Vienen mezcladas, por eso. Y eso en los mercados de pase de Berto es un cofre de oro. A veces te sale muy bueno y a veces más o menos. Este año fue. A veces la de plata se transforma en Sí, de oro. totalmente, Nunca sabe. totalmente. Es 6 curioso. meses, 6 meses. O la de oro en bronce. Sí. Sí, puede pasar. Lo que pasó en el central brasileño, ¿te acuerdas? Claro. No, eso fue. Bauerman Sí, se fue, era Bauerman jugó el Mundial de Clubes. Fue de los mejores centrales. Gran central. Tremendo. Los centrales central. de ese Pero a mí me hablaron muy bien del presidente español que tuvo Everton, Torrecilla, y renunció. Porque no tomaba decisiones. O no lo dejaba. Difícil, difícil. Tomaba, pero... Y ahora hay que ver que no. ¿Cómo? sí, hay que dudar de quién no toma.
Decisiones, Puede decisiones. que se quede o puede que se vaya. Claro. No, tomaba no. decisiones, pero es verdad lo que dice Johnny. O sea, Pero ¿qué va a pasar, por claramente ejemplo? Se toman decisiones arrebatadas desde México. Pasa. En O'Higgins, por ejemplo, Calandria tenía peso y también que tuvo unos años malos, pero finalmente le apuntó un año bien. Bueno, O'Higgins. pero ahí hay un ejemplo donde sabemos que el responsable es uno, para bien o para mal. Totalmente, sí. Ahora hay que ver qué pasa con Yo el creo que ya grupo no. caliente. ¿Dónde? En O'Higgins. No, pero en ese momento. Sí, en ese momento sí, ahora cambió, claro, cambió la ahora figura. Hay que sí, va a esperar. cambiar. O de que lo vendieron, claro. Pues, no. Pero bueno, o sea, por lo que parece, por lo menos se está alineando. Después hay que ver si Ortiz logra sacarle rendimiento al equipo que le da. Ahora es lo que Colo-Colo busca, o sea, jugadores libres, que seguramente Que no signifiquen tanta inversión. Exacto. No hay lucas. No ya va a poder ya. ir a buscar un Ya jugador. están advertidos todos de que hay que portarse bien. Salvo que venda uno. Sí, sí. Que hasta el momento no hay Cepeda oferta. o- Pero ninguna difícil. oferta, dijo O sea, Posible para Cepeda. Europa hoy día es difícil. No sé, Cepeda Europa a mitad de año europeo no. Difícil. Calendario europeo. Sí, raro. que no. Pero ahora en enero se abre el mercado de pase. ¿En Europa? Ah, esa. ¿En Europa? Sí. Sí, pero es más difícil. O sea, Sí, los sí. equipos. Y la realidad es que cuando los equipos contratan en mitad de año de Europa es cuando la cosa va mal en los equipos. Pero hay un Tienen que tema ahí, partir. igual. En Benfica nos está faltando un extremo Hay un izquierdo. tema ¿Quién es ahí. el representante de CPA? Mou. Felicevich. Felicevich. Yo llamaría a Mou. Va a Yo- estar en Brasil jugando ahora. Yo siento que tiene Cepeda perfectamente las condiciones para jugar en Europa. O sea, Sin duda. podría estar en Liga Española. Absolutamente. Es un jugador competente, pero ya tiene 23. Y en Europa, Ya eres viejo, 23 cada años. vez, en Europa ahora, sí, 19, salvo casos muy puntuales, 19, 20, 21, 23, ya está medio en el límite. Para venderlo a ahí hay Europa. un buen tema. Yo la otra vez leía los veedores que vinieron del Arsenal y no me acuerdo otro de Inglaterra a ver el Mundial Sub-20. Y ellos opinaban y decían, que lo encontré muy atinado, que decían, el Mundial Sub-20 ya debería ser Sub-18 o Sub-19. Estos 20 son grandes ya. Porque ya los jugadores Son adultos. de 20 años Deben no estar vienen, jugando ya están ya. en Europa, De hecho, los vendieron a los 16, 17 No años. vinieron muchas de las Los brasileños, Se los lo llevan españoles. a la edad que se llevaron a Osorio. máximo. Claro, 18 años. máximo. Porque si no, después no tiene reventa. Por Sí. eso la regla No. tiene que ser sub-18, no sub-21. Claro. O sea, te llevan a los 24, por ejemplo. A los 27, 28, para que te compren en Europa, tienes que ser un crack. Caso de Suazo rarísimo. Jugando en cerca. No, y además, pasó, ¿eso fue el 2010? De Gabriel. Ah, de Gabriel. Bueno, Gonce, y súmale el Pasa otro- una vez cada tanto. Y suman el otro, que del fútbol chileno a Europa, No es fácil. el equipo viene y te ve cómo rendiste en la selección. Te digo- No ve En tu la club. liga. Podríamos mencionar con una mano, te diría, jugadores que fueron de la Liga Chilena a Europa a ser titulares. De la Liga Chilena, derecho. A una liga importante, ¿no? Vidal, de acá a Europa, titular. Porque Alexis lo mandaron de vuelta, De vuelta, Pizarro sí. lo mandaron de vuelta. Los que fueron a Italia, Rosenthal Valdés. era titular, se lesionó el primer partido. Bravo. No, pero Pizarro lo Claudio- mandaron de Claudio vuelta, Bravo pero fue a después la fue Real de acá Sociedad. para allá y Jiménez, la La segunda rompió. división. Bravo. Claudio Bravo fue a la No llega Real primera. Sociedad. Bravo Ahora, empezó ¿Pero a fue a titular. primera o segunda? No llega a primera, pero baja. primera. Y después vuelve a subir. Ahí está. Pero sí, Bravo. Pero jugó de titular. Bravo, tú, Gonzalo. ¿te No, fuiste? yo fui a la Championship. Maripán. Y ascendimos el mismo año. No, bueno, pero fuiste Sí, sí. de Chile a Champions. Maripán. Y ascendimos enseguida. Maripán, al Mar Alavés. González. Mar González. Mar González. Enzo Rocco hizo una carrera ¿A dónde se va correcta. él? A Elche. Al Elche. Elche, de España. Después pasa al Español de Bien. Barcelona. y Ahí hay jugó ejemplos, bastante buenos tiempo ejemplos, pero en no el- son tantos. Porque hay un montón No, de. sí, por son ejemplo, Salas se fue de River. Claro. Está bien, Salas se hubiera ido a cualquier área sido titular igual. Igual, claro. Zamorano partió de Cobresal Pero si a nos Suiza, vamos atrás, a Suiza, Yo a lo que Sevilla. voy, este Cepeda de 23 años, fuera sueco y jugara como que podría, o sea, no veo que le quede grande Sí, que hay un tema también de Pero el cupo extranjero. Claro. eso. Sí. Aparte que de acá es muy clarito él también. Entonces no va a tener problemas Javier ni para Marga, adaptarse. Clarence Acuña. Marga se fue, no, pero Marga había pasado la misma. Al West Ham. Se fue de Clarence Católica. al Al Newcastle. West Ham. Marcelo Díaz, al pero Clarence al a Newcastle. Suiza. Al Basel. Clarence. Fue al Basel. Al Newcastle. Marcelo. sí. Bien. Hizo un gol, me acuerdo, en la Al Champions. Newcastle, claro. Pedro Reyes. El Edu. A la A la UCER. Auxerre. A la Auxerre. El Edu fue al Napoli. Al Napoli, Pero pero jugó. Jugó muy poco. Lo ponía de lateral volante. Matías Fernández. Titular Villarreal. empezó. Al Villarreal. Sí. Pero poco, son poquísimos. Sí. Marco Estrada.
Fue al Montpellier. Tremenda Pero, claro, carrera la traen en Pero la Francia. mayoría por grandes desempeños en la selección. Ahora, Por sí, lo sí, que sí, dice sí. Gonzalo. Pablito Más grande, Contreras. más grande. Pablito Pero Contreras. Pablo, po. Pablito Pero es Contreras. jodido. Pablo pasó por Argentina, Pablito. pasó por Racing. ¿Quién? Pasó por Racing. Tengo que ¿Quién? arrancar por el pasaporte. ¿Quién? Para ¿Quién pasó por Cepeda, Racing? Pablo Contreras. No, se va directo al Mónaco. En Mónaco. Pero De tuvo- Colo-Colo a tuvo que- Mónaco. Colo-Colo a Mónaco y sale campeón al No, tiro en y Mónaco. titular. Sí, pero tuvo que arrancar por los pasaportes. Pues, No, eso fue cuando No, fue fue a antes. Racing. O a Racing. No. Pero se va, Mónaco. él sale de No, eso es Colo-Colo después. al Mónaco. Es después lo de los pasaportes. Para Cepeda igual es un escenario difícil, porque el otro año Colo-Colo no tiene, o sea, va a jugar ni un Vitrina. partido internacional con Colo-Colo y la selección próximo año no, Amistosos. casi no, o sea, no, no tiene, ya no tiene ni un partido realmente competitivo a nivel internacional en todo un año. Entiendo Y que esos son los Chile- partidos que te Perú. llevan a los La grandes vitrina, mercados. En marzo puede jugar con Noruega, Chile. Escuché. Pero son Noruega. amistosos. Claro, sí, igual. eso es. Ah, bueno, pero juega con Haaland. Está bien, Sí, sí, pero sí, no, va a los ser el veedores no te sparring están viendo en de- un... No, sí. Por lo menos. Bueno, Sí, Te pero- va a ver Copa Libertadores. Pero a Real mí, tiene que a mí salir me ahora, tocó. ¿Tú fuiste, Johnny, cuando fuimos el 2006? Que fuimos a jugar con Suecia. Bueno, que tira la. Jugaron bien. La Costa de violeta. Marfil. Sí. Alexis jugó Iturra. Fuimos a jugar con. Irlanda, ¿no? Quique en Acuña. Dublín. Ese fue con el bicho, ¿no? Con Costa de Marfil. El dublinazo. Sí, ese. No, partidos que uno dice, bueno, le sirve. Va a vivir lo mismo la selección. Sí. hoy en día. Pero para mí Cepeda tiene que salir ahora porque si no, no. Nada, es muy difícil. Si no- Ahora, Sin nadie, jugar Copa nadie Libertadores. pensaba y nadie creía que Colo-Colo iba a vivir el año que vivió. Nadie. No. O sea, ni el mismo Cepeda, que también decide quizás hasta el mismo quedarse ante Pero una... nunca tuvo una oferta concreta, Gonzalo. De River. De River. No quiso ir. De River. no No quiso. quiso ir. River lo Estaba quiso listo. de El verdad. tiempo le dio la razón en todo El resto de caso. Europa, sondeo, nada más. Fue un pésimo año de River. Bueno, no sé, en comparación a lo mal que... No, a lo sí, mal sí. que- No, yo no entiendo la decisión, no la entiendo. Pero bueno, ahora que alguna vez le preguntaremos por qué no quiere ir a River. No, la decisión creo Europa. Jugar en es Europa. que quería Europa. pasar enseguida a Europa. Pero de River a Europa Es más fácil, el salto. Es un Sí, fast track. es fácil. Es un fast Fuera track. bastante. Es un fast track. Es como venir a Chile, estar unos años y partir Bueno, lo que está a viviendo Estados Unidos. Tapia, ¿Ah? ¿no? Tuvo un buen... Gonzalo Tapia, Sí. tuvo un buen momento y va a Brasil.